Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 168. Estamos en el libro de Segunda de Samuel y vamos a considerar en el día de hoy los capítulos 20, 21 y 22. El capítulo 20 contiene dos asuntos de importancia a la historia del regreso de David. Como parte de su acuerdo de regreso a Jerusalén y para aplacar la confusión de los de Judá, David acordó con Amasa que sería puesto por capitán del ejército en lugar de Joab. Durante la confusión en Gilgal entre las 10 tribus del norte y las 2 del sur, Seba, hijo de Bicri, sonó trompeta para los de Israel, diciendo que, como Israel no había sido convocado para traer a David de regreso, que Israel no tenía parte alguna con David. Al sonar la trompeta, todo Israel regresa a sus tiendas y Seba comienza con un intento de sublevar a David en Israel. En el verso 4, David encomienda a Amasa a convocar a los hombres de Judá dentro de 3 días. Sin embargo, Amasa no aparece dentro del tiempo indicado y David comienza a especular que la influencia de Seba lo pudiera estar afectando. De tal manera, David envía a Abisai, hermano de Joab, a tomar los hombres de David. Recuerden los miles que estuvieron con él en su huida, para irse tras Seba. Noten en el verso 7 la referencia a los hombres de Joab, quien según el verso 8 estaba vestido de ropa cotidiana. Joab se encuentra con Amasa en el camino a Gabaón y se hace que lo saludaría como hermano o como primo, tomándolo por la barba con su mano derecha. Esto indica que pusiera su mano sobre su rostro para traerlo cerca. Sin embargo, Joab lo traspasa con una daga ocultada. Como notarán, era costumbre del entrenamiento de los soldados aprender a traspasar por la quinta costilla, y Amasa muere de semejante manera a Abner a manos de Joab. Aunque tarda un tiempo breve, como veremos más adelante. Joab ejecuta su venganza sobre Amasa sin orden de David otra vez, probablemente pensando en esta ocasión que Amasa estuviera conspirando con Seba, como lo hizo con Absalón. Luego, uno de los hombres de Joab se para junto a él para llamar a todos los hombres fieles a David y a Joab a subir en contra de Seba. Sin embargo, al ver que los hombres se detenían en el camino, viendo a Amasa, recuerde la descripción de la escena de su muerte, revolcarse en su propia sangre en el camino, el hombre lo saca fuera del camino y lo cubre con una vestidura. Es probable que los hombres quienes estuvieran con Amasa tuvieran otra perspectiva de lo que estaba sucediendo con David en Jerusalén y que por las acciones de Joab se hubiese complicado aún más la confusión. Sin embargo, suben muchos con Joab en contra de Abel-Bet-Macá, una ciudad fortificada en la cual Seba había entrado. Al subir Joab en contra de la ciudad, sus hombres la sitian y la ciudad se defiende según su costumbre. Mientras que los hombres de Joab intentan derrumbar el muro, una mujer sabia llama por Joab a acercarse a ella. El hecho de que fuera una mujer quien llamaba a Joab parece ser una rareza, ya que las acciones militares se hubiesen llevado a cabo por los hombres de la ciudad. Sin embargo, es posible que esta misma mujer hubiese convencido a los hombres que Joab no se vería amenazado por las palabras de una mujer como las de un hombre y por lo tanto fuera instrumento de negociaciones entre Joab y los hombres de la ciudad. La mujer convence a Joab que la ciudad es madre en Israel siendo antigua. La mujer no deseaba ver la ciudad destruida y Joab no deseaba destruir una ciudad tan antigua. Por lo tanto, Joab le explica que solo buscaban a Seba. Al entregarlo, dejaría la ciudad en paz. La mujer le asegura que la cabeza de Seba le sería lanzada por el muro antes de la mañana, lo cual sucede y Joab regresa de camino a David con sus hombres. El capítulo termina con la mención de los oficiales de David. Deben notar que Joab se queda al mando del ejército. El capítulo 21 contiene la historia de una gran hambre en la tierra de Israel por el espacio de 3 años. Al inquirir David de Jehová sobre el asunto, le es informado que la hambre es producto de las acciones de Saúl hacia Gabaón cuando intentó destruirlos, aunque Israel había juramentado dejarlos quietos en su heredad luego de su acuerdo con Josué. David pregunta a los gabaonitas lo que puede hacer para justificar lo hecho por Saúl, a lo cual les responde que no deseaban oro ni plata, ni tampoco que muriera hombre de Israel. Noten en el verso 5 que piden 7 hombres del linaje de Saúl para ser ahorcados, según ellos, delante de Jehová.
En respuesta, David perdona a Mefiboset, hijo de Jonatán, por su pacto con Jonatán y Saúl. En vez, toma los dos hijos de Rispa, cual era la concubina de Saúl, con la cual Abner se juntó durante los días de Isboset. Y noten bien 5 hijos de Mical, la hija de Saúl y esposa de David, los cuales le habían nacido a Adriel, hijo de Barzillai, meolatita, no el mismo Barzillai del previo capítulo. Estos 5 hijos le nacieron a Mical luego de que David huyera de Saúl y Saúl entregara a Mical a Adriel como esposa. Según acordado, estos 7 son ahorcados en el monte de Gabaón. Noten en los versos 10 al 14 que Rispa, la concubina de Saúl, tendió para sí una tela de cilicio sobre el peñasco, en donde habitó durante todo el tiempo de la siega hasta las lluvias tardías. Durante su tiempo en el monte no permitía que ninguna ave de rapiña tocara los cuerpos de sus hijos y probablemente de los hijos de Mical. Cerca del fin de la siega, David es avisado en cuanto a las acciones de Rispa y envía a Jabes de Galaad para los huesos de Saúl y Jonatán. Deben notar que la sepultura hebrea incluía tender los cuerpos sobre una tabla de piedra en el sepulcro por el espacio de 1 año, con todo y ungüento, mientras el cuerpo se descomponía. Luego los huesos del cuerpo eran recogidos y guardados en cajas de piedra y el sepulcro limpiado para la próxima sepultura en la familia. En este caso, los huesos de Saúl y Jonatán habían sido guardados por décadas en Jabes de Galaad y David finalmente les da sepultura en Benjamín, en el sepulcro de Cis, padre de Saúl, junto con los huesos de los 7 ahorcados en Gabaón. Luego de esto, el hambre cesó en la tierra. Los versos 15 al 17 describen los efectos del tiempo sobre David, estando en guerra contra los filisteos, cuando un gigante llamado Isbi-Benob intenta matar a David en la batalla. Aunque Abisai, su sobrino y hermano menor de Joab, le sale a la defensa, matando al gigante, le es evidente al pueblo que el rey ya no podía salir a la batalla como en días previos. El capítulo termina con los hombres de David matando a 4 gigantes adicionales en una segunda guerra. Noten que aunque David es impedido de salir a la batalla en los versos 15 al 17, aún le es contado a David la derrota de los gigantes. Uno de los gigantes no tan solo era de alta estatura, sino que también tenía 12 dedos en las manos y 12 en los pies. El capítulo 22 contiene un salmo de David. Deben notar el título de este salmo incluido en este capítulo como el primer verso. El salmo es actualmente incluido tal como se lee en este capítulo en el libro de los Salmos. Es el Salmo 18 y comienza con lo que es el verso 2 en este capítulo, ya que este capítulo incluye el título como parte del capítulo, pero en los Salmos no se cuenta como verso. Notarán en el título del Salmo que David escribió este Salmo luego de ser librado de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Estas palabras indican que el Salmo haya sido escrito más temprano en el reino de David, probablemente durante su tiempo reinando en Hebrón. Sin embargo, es repetido en este capítulo cuando David ya está en declino por su edad y depende de la protección de su ejército. De todos modos, debemos notar unos detalles importantes, aunque no consideraré todas las palabras del Salmo. Prominente entre las palabras de este Salmo son los versos 2 al 6, los cuales identifican la situación de David al invocar a Jehová. Noten en el verso 6 que David pensaba morir frente a las acechanzas de sus enemigos, diciendo ser enredado por los lazos del Seol. En el verso 7 describe cómo clamó a Jehová para su ayuda. Noten en los versos 8 al 16 la descripción de Jehová por David. Notable entre su descripción son las palabras del verso 11, cuales definen a Jehová siendo transportado sobre un querubín. Esta revelación de Jehová a David es interesante por cuanto incluye escenarios del tabernáculo y el arca del testimonio, los cuales no serían accesibles a todos y actualmente no serían accesibles a los reyes luego de David. Estas palabras son luego confirmadas por la visión del profeta Ezequiel en su escritura. El resto del Salmo exalta el poder de Dios para afirmar a David, dándole fuerzas sobrenaturales para vencer a sus enemigos. Por ejemplo, como en el verso 34, para doblar un arco de bronce, indicando que lo pudiera utilizar para lanzar saetas y no para doblarlo por la mitad. Noten en el verso 51 que David se refiere a sí mismo como rey, aunque hubiera estado huyendo de la mano de Saúl o posiblemente de Isboset cuando lo escribió.
Tocaremos más acerca de este salmo cuando lo encontramos en nuestra lectura del libro de los Salmos. Estos han sido los capítulos 20, 21 y 22 de Segunda de Samuel. Espero el video les sea de provecho. Nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.